Bien, séptimo mandamiento de la palabra del Señor. Recuerden que nos ayudamos del catecismo, no porque el catecismo sea palabra de Dios, sino que el catecismo más o menos hace lo mismo que hace un predicador, explicarnos la palabra del Señor. Nuestro catecismo en la pregunta 75 plantea cuál es el séptimo mandamiento. Y vamos a las escrituras en Éxodo capítulo 20, versículo 14. El séptimo mandamiento es: no cometerás adulterio. Ese es el séptimo mandamiento de la palabra del Señor. Unos comentarios breves acerca del mandamiento como tal. 2. Primer comentario: este mandamiento cuida al prójimo más cercano. De este mandamiento nosotros entendemos que Dios valora el matrimonio. A ver, decíamos que los primeros 4 mandamientos tienen que ver de nuestra relación con Dios y que de los últimos 6 mandamientos es con nuestro prójimo. El 5.º mandamiento, yo les decía, es con el prójimo universal, o sea, todo el mundo tiene padre y madre. El 6.º mandamiento hacia todo el prójimo, no matar, a todo el prójimo en general, pero también a nosotros mismos. Nos cuidamos a nosotros mismos. Y ahora este 7.º mandamiento está pensando en el prójimo más cercano. Entonces, el prójimo universal, padres, el prójimo general y nosotros mismos, y ahora el prójimo más cercano, por supuesto no universal, porque no todo el mundo tiene un cónyuge, pero noten cómo el Señor aquí nos está mostrando el valor del matrimonio. No puso primero el mandamiento de no mentir antes del de no adulterar, sino primero el de no adulterar que el de no mentir, con lo cual nosotros entenderíamos que para Dios es más serio adulterar que mentir. Ambas cosas son malas para Él, ambas traen culpa, pero el matrimonio entonces es mucho más importante que los que están por debajo de este mandamiento. Hay un sentido de prioridad en el orden que tenemos. Y lo segundo que quisiera mencionar brevemente del mandamiento como tal es que tiene que ver con la vida sexual. El 7.º mandamiento, no adulterarás, ¿a qué apela? A la vida sexual, a la castidad. Como ya vamos a ver ahorita, todo lo que implica ese mandamiento positivamente. Pero así, yéndonos a la pureza, a la médula, entonces el 7.º mandamiento regula vida sexual. Porque Dios valora una sexualidad pura. ¿Quién creó el sexo? El sexo lo creó Dios. ¿Quién creó el placer, hermanos? El placer lo creó Dios. Lo que Satanás hace es pervertir lo que Dios ha creado. Pero no crean que Satanás creó un placer. Satanás no puede crear un placer porque el placer es algo bueno. Y solamente lo bueno viene de Dios. Pero Satanás lo que hace es pervertir lo que Dios creó. Él lo tergiversa. Pero lo bueno de la sexualidad y el placer que puede venir de una vida sexual pura, eso viene de parte de Dios. Dios es el que lo regula, Satanás es el que lo tergiversa. Ok, eso simplemente a modo de introducción. Vamos entonces a las explicaciones, 2 preguntas que el catecismo plantea para darnos entonces todo lo que implica y demanda Dios en estos mandamientos. La pregunta 76 dice: ¿qué se demanda en el 7.º mandamiento? Respuesta: el 7.º mandamiento demanda la preservación de nuestra propia castidad y la de nuestro prójimo en el corazón, el habla y la conducta. Otra vez, recuerden que hablamos de implicaciones positivas. En los mandamientos de Dios no solamente dicen no, los mandamientos de Dios dicen no y también dicen sí a algo. Miren estas preguntas, no me las respondan. No me las respondan, quiero decir en voz audible, pero piénsenlo ustedes. ¿Dónde dice la Biblia que es pecado que un hombre que se opera para parecer mujer no pueda casarse
con una mujer biológica? ¿Dónde dice la Biblia que eso no se puede? A ver, un hombre que se opera y parece mujer, sinceramente, y no me pretendan explicar, eso me tiene sin cuidado. Yo escucho y que un hombre trans, y yo digo, ¿eso qué significa? ¿Que es hombre biológico y parece mujer o es mujer biológica y parece hombre? Nunca he entendido eso y ni me interesa entenderlo. Por eso yo lo puse así largo. Un hombre, sexo masculino, biológico, que se opera y parece mujer, ¿puede acaso no casarse con una mujer biológica? ¿No sería una relación heterosexual de todas formas? ¿Quién dice que no se puede? ¿Dónde dice la Biblia un hombre trans no puede casarse con una mujer biológica? O bueno, mujer trans, no sé cómo, repito, yo no sé cómo se llama eso. Y no me interesa saberlo, esas bobadas que hay en el mundo hoy. Pareciera una relación heterosexual, ¿cierto? O sea, cierto es que es una relación heterosexual. ¿Dónde dice la Biblia que una mujer no puede usar bikini? ¿Dónde? ¿Dónde le prohíbe la Biblia a una mujer usar bikini? ¿Dónde dice la Biblia que no se puede ver videos de pornografía? Si cuando la Biblia se escribió no existían los videos, no existían fotos. ¿Dónde dice la Biblia entonces que eso no se puede hacer? Bueno, ¿cuál sería la respuesta? El séptimo mandamiento. Cuando tú necesitas confrontar algo que sea pecado, y que tú entiendes que ese pecado es de índole sexual, para eso tenemos el séptimo mandamiento. Nosotros no necesitamos para amonestar a una hermana que está en bikini, ay, mira, te voy a buscar la Biblia, mira que es que por acá la palabra quiere decir, no, séptimo mandamiento, no adulterarás. ¿Por qué? Porque habla de pureza sexual. En ese caso hipotético del hombre heterosexual que se casó, que se operó y se casó con una mujer, desorden sexual, séptimo mandamiento. O, en el otro ejemplo que le doy, el de la pornografía, pues yo no necesito que la Biblia me diga está prohibido ver videos, imágenes, sino que yo entiendo que eso es desorden sexual. Por tanto, séptimo mandamiento. Hermanos, lo que les estoy enfatizando es que no necesitamos toda una explicación de cada pecado sexual para amonestarlo, entender que está mal, sino que el séptimo mandamiento lo regula todo desorden sexual, todo lo que tenga que ver con la sexualidad. ¿Ok? Entonces vamos adelante. Este mandamiento incluye todo pecado de índole sexual, como ya se los dije. Este mandamiento, por tanto, procura la castidad. ¿Qué es la castidad? Pues si ustedes le ponen ahí, lo googlean, castidad tiene que ver con la pureza sexual. Pureza sexual. Todo lo que tenga que ver con comportarse bien en ámbitos sexuales. Este mandamiento procura todo eso. Todo lo que yo he de hacer para ser más puro en cuanto a mi sexualidad, séptimo mandamiento. 3. El Señor enfatizó el elemento positivo del mandamiento y quiero que vayan en sus Biblias a Mateo 5:27. Ya que nuestro Señor Jesucristo en este pasaje nos ayuda a poder ver precisamente que el séptimo mandamiento regula todo lo que tenga que ver con la sexualidad. Dice así: oísteis que fue dicho a los antiguos, no cometerás adulterio. Ahí está, séptimo mandamiento. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. El Señor Jesucristo, atendiendo al problema de los fariseos, que como pasa también hoy día, creen que adulterar, el séptimo mandamiento, se refiere solo al acto puro. O sea que es un pecado que básicamente solo puede cometer un hombre o una mujer casados, cuando en acto van a la cama con otra persona. No, eso obviamente es adulterio, pero el pecado incluye, dice el Señor Jesús, solo mirar y desear en el corazón. Ya para el Señor Jesucristo es pecado. Para el Señor Jesucristo, y siempre estuvo en el séptimo mandamiento, por si al caso, el Señor Jesucristo nos está trayendo un nuevo significado.
No, él más bien está diciendo ustedes por qué no han atendido a lo que siempre ha significado. Siempre ha querido decir esto, que el séptimo mandamiento regula todo lo que tenga que ver con la sexualidad. Ver a una persona y así yo no esté casado y la deseo, así no vaya al acto, para Cristo Jesús el Señor, eso es pecado sexual y entra en el marco del séptimo mandamiento. De hecho, el mandamiento, punto número 4, regula también el matrimonio y el divorcio. Es decir, todo lo que yo he de hacer como esposo, claro que sí, tenemos mandamientos como Efesios capítulo 5, tenemos textos como Primera de Pedro capítulo 3, tenemos varios pasajes que nos hablan acerca de lo que el esposo y la esposa deben ser. Todo lo que el esposo y la esposa deben ser está regulado por el séptimo mandamiento. Porque cuando uno adultera, a ver, perdónenme lo obvio de la pregunta, pero respóndame, ¿contra quién peca? Pues horizontalmente. ¿Contra quién? Contra Dios sí. Y contra el prójimo. ¿Cuál prójimo? Yo dije que la pregunta era fácil, pero parece que no. Cuando yo adultero, ¿contra quién peco? ¿Contra la pareja? Hermano, no, yo les dije sencillo, contra la pareja. Cuando yo adultero, peco contra la pareja. No tanto contra los hijos, no tanto contra mis amigos, no tanto contra mis papás. Claro que sí, el adulterio tiene que ver hasta con la iglesia y todo, pero la principal víctima es mi cónyuge. Entonces, si el pecado del adulterio ataca a mi cónyuge, mi matrimonio, por tanto, el matrimonio está regulado por el séptimo mandamiento. Es decir, que cuando yo no soy buen esposo, cuando yo no soy buena esposa, no solamente estoy pecando contra maridos, amad a vuestras mujeres, mujeres sujetad a sus maridos, sino que estoy pecando en el séptimo mandamiento. ¿Sí me hago entender? ¿Me están siguiendo? Lo que quiero enfatizar es que para ser buen esposo no solamente necesito Efesios, no solamente Pedro, sino el séptimo mandamiento, porque regula el matrimonio y por ende también el divorcio, y eso es lo que el Señor Jesucristo también hace. Ahí mismo adelante de Mateo 5, donde estábamos ahorita, dice en el verso 31, también fue dicho. Es decir, después de haber citado el séptimo mandamiento de no adulterarás, dice, también fue dicho. Cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, excepto por causa de fornicación, hace que ella comete adulterio, y el que se case con la repudiada comete adulterio. Entonces, el séptimo mandamiento diría que que el divorcio es también un pecado. No necesitamos solamente Malaquías 3, no necesitamos solamente los textos que hablen directamente del divorcio. El séptimo mandamiento lo regula. ¿Ok? Sigamos adelante. ¿Qué más positivamente tenemos en este séptimo mandamiento? Debemos cuidar nuestra castidad y la del prójimo. Vayamos a ese texto, a 1 Corintios 7. Recuerden que son mandamientos que tienen que ver con nuestro prójimo. Hablamos de cuidar nuestra castidad, pero cuidamos también la castidad del prójimo. 1 Corintios capítulo 7, versículo 2 al 5. Vamos a analizar un poco este pasaje. Dice, mas por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Miren, para no fornicar, matrimonio. El marido cumpla con la mujer la benevolencia debida y asimismo la mujer con el marido. O sea, tengan relaciones sexuales. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido. E igualmente tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. Antes de pasar al versículo 5, ojo. Mas por causa de las fornicaciones regula el matrimonio. ¿Notan? La relación entre el séptimo mandamiento y
cumplir el deber sexual, el no tener potestad en mi cuerpo, sino que me pertenezco a mi esposa y mi esposa me pertenece a mí, todo bajo el séptimo mandamiento. No os privéis el uno del otro, y aquí viene lo que estamos tratando del prójimo, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos en el ayuno y en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Estamos diciendo entonces que el séptimo mandamiento manda a cuidar mi castidad, pero sí, pues puesto que es lo más típico. Si una esposa está muy casta, muy decorosa, ella se puede ver una película que ella nunca está deseando ese actor y piensa, yo estoy bien, pero no le cumple el deber sexual a su esposo, entonces no está protegiendo la castidad de su esposo, porque el esposo cuando empieza a estar sin tener la relación sexual es tentado por Satanás. Decía el texto también, para no caer en fornicación, entonces el jovencito, el que no está casado, que provoca a la chica o la chica que provoca al chico, están cayendo en el séptimo mandamiento, están pecando en el séptimo mandamiento porque no están cuidando la castidad del prójimo. Entonces no solo cuido mi castidad, cuido la del prójimo. Unos pensamientos particulares en esto que acabé de decir, unas aplicaciones muy específicas. Los cónyuges entonces se deben cuidar. Esposos, esposas, hay unos celos que son bíblicos, que son lícitos. Hay unos celos que son pecados cuando esos celos son de producto de inseguridad, agreden, pero los celos que cuidan, que protegen, eso es correcto. No simplemente tengo mi esposo y ya está bien, ya él no va a adulterar, sino que hay que cuidar al cónyuge. Esposito, te estoy escuchando que estás hablando mucho con esa compañera de trabajo y en asuntos que no son de trabajo. Que qué celosa, qué enfermiza eres. No, eso es bíblico. ¿Qué hace un hombre hablando con una mujer, compañera de trabajo, si no son cosas de trabajo? Bella dama, venga, vamos y nos tomamos un café. ¿Qué hace una mujer tomándose un café con otro hombre si está casada? ¿Por qué? Necesita hablar con alguien, hable con el esposo. No, que mi esposo solamente, bueno, habla con tu papá, habla con tus hijos, habla con amigas, pero ¿por qué una mujer hablando solamente con un hombre si no es si estuvieran en un entorno laboral o en un entorno estudiantil, en un entorno eclesiológico? Entonces hay que cuidar al prójimo. Los padres deben cuidar a sus hijos. Como debo cuidar la castidad de mis hijos, de mi prójimo, pues yo, padre, tengo la responsabilidad, ustedes padres, de cuidar la castidad de sus hijos. Miren este texto, amados, Deuteronomio 22:20. Es bien fuerte este texto y nos da una tremenda enseñanza a los padres. Dice, mas si este asunto fue verdad, ¿qué asunto? Que se encontró que una muchacha fornicó. Dejemos de lado todo lo que presenta antes. El punto están tratando de averiguar si una muchacha fornicó o no. Mas si este asunto fue verdad, que no se halló virginidad en la joven, entonces sacarán a la joven a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán con piedras los hombres de su ciudad y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de medio de ti. Noten, no es tanto el castigo de morir, de ser apedreada, sino que se hacía en la puerta de los papás. ¿Para qué? Para que quedara claro de que ella fornicó por sus papás. Dice fornicando en casa de sus padres, y no entiendan eso como que necesariamente fue en la casa de los papás. Es que estaba bajo la autoridad de los papás y si cayó en fornicación, eso fue en casa de los padres. Y se moría y era muerta en la puerta de la casa de los padres para testimonio. Ustedes, papás, no cuidaron la castidad de su muchacha. Lo que haya, no, que era muy rebelde, que no hacía caso, que se me escapó. Ustedes son los culpables. No hay ninguna excepción aquí.
Entonces yo tengo que cuidar la castidad de mis hijos, de mis hijas, papás, los varones. Cuidado, los muchachos están listos. Perdóneme, voy a decir un dicho muy coloquial, por lo menos muy en la costa, no es muy refinado, pero decía, escuchaba yo en la costa, decían, los perros están sueltos, a las perritas hay que amarrarlas. Y es cierto, si hemos tenido una mascota, se pone en calor esa perrita y los perros están buscando. Toca amarrar a la perrita, no toca amarrar a los perritos. Entonces, los varones están buscando. Yo, si tengo hijas, tengo que cuidar la pureza de mi hija. Se enojará, que se ponga brava, que qué mojigato, que qué retrógrado. No. Pero de igual forma tengo que cuidar la castidad de mis hijos, los varones. Yo no tengo por qué estar promocionando que mi hijo tenga una relación fornicaria solo porque es varón. No, a los hijos no se les habla de la noviecita. ¿Han visto eso? Por si al caso, hermanos, no hagan eso, no hagan eso. Coger a un muchachito de 8 años y ¿cuántas novias tiene? Hermano, ¿qué es eso? ¿Y para cuándo la noviecita? La pobre muchachita de 9 añitos ya no sabe todavía ni lavar un plato y ¿qué cuál noviecito? No, la vestimenta que le pongo a mi hijo, a mi hija. Todo, hermano, los permisos, todo lo que yo permito, yo soy el responsable de que mi hijo, mi hija caiga en pecado de fornicación. Y tercer pensamiento en esto último que dije, no debemos provocar lujuria. Como tengo que cuidar la pureza de mi prójimo, la castidad de mi prójimo, entonces yo tengo que cuidarme de no provocar lujuria. Los hombres también podemos provocar lujuria en las mujeres, pero por supuesto que por la debilidad de los hombres, amadas damas, tienen que cuidarse de no provocar lujuria hacia los hombres. ¿Sí, mi hermano? A propósito, ahora que mencionas el noviecito, la noviecita, el noviazgo es un entrenamiento para el esposo. En 2 semanas, no practicamos un principio otro, esto es un entrenamiento para el esposo. Así es, hermano. Así es, así es. Así es, hermano. Cuando dijiste el noviazgo es una preparación, yo ya estaba pensando, me toca corregir al hermano que no utilice mejor la palabra novio, pero estuvo muy bien. El noviazgo es una preparación para el divorcio, entendiendo el noviazgo como lo entiende el mundo. Me puedo besar, puedo tocar, puedo hacer, puedo deshacer, pero responsabilidad, no. Todos los beneficios del matrimonio, pero responsabilidad, no. Ahorita abordo un poquitico más eso, gracias mi hermano por ese aporte. Entonces no debemos provocar lujuria. Bueno, el hermano también lo está diciendo. El noviazgo, que yo te puedo estar tomando de la manito, que yo te puedo estar acariciando, todo eso es provocar lujuria. Dice Proverbios, que hay hombre que acerque fuego a su seno y no se queme. No es que yo soy lleno del Espíritu Santo, te vas a quemar. Eso no es de poder del Espíritu Santo, eso es que ya estás pasando lo que el Espíritu Santo dice no haga. Huye de la fornicación, no resiste la fornicación. Dios nunca nos llama a resistir, huye. Bien, sexto, debemos ser castos primariamente de corazón. Ahí empieza todo, hermanos. Ahí empieza todo. La lucha de que veo pornografía, la lucha de que me he visto muy sensual, la lucha de que ando en pecado de fornicación, etcétera, empieza en el corazón. Dijo el Señor, el que mira a una mujer y la desea, ya adulteró en su corazón, porque en el corazón es donde empieza todo. Hermanos, no cometemos, seamos sinceros,
No cometemos muchos pecados porque las manos, las fuerzas, el dinero, los medios no dan. Pero en el corazón, ya se hizo y se deshizo. Por eso es que el Señor tiene todo el sentido de decir, ya adulteró en su corazón. Porque cuando pasa ese chico, esa chica que tú deseas ahí, si tú tuvieras los medios para caer en el pecado de acto, pues lo vas a hacer. Pero se quedó solo en el corazón porque no puedes hacer más nada, sino solo desear. Entonces por eso es que desde el corazón, nadie llega al acto si primero no lo deseó. Por eso se llega al acto, porque primero se deseó. Debemos ser castos en nuestras palabras. Vamos a Efesios 5. Efesios capítulo 5, versículo 3. Cómo el Señor todo lo sexual lo regula hasta las palabras. Dice Efesios 5, versículo desde el 3 al 5. Pero fornicación, noten, y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni obscenidades, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino más bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Notaron toda la fornicación cómo se está tratando aquí? Pero dice, no se hable, es que ni se hable. Miren, amados, un consejo, repito, nosotros estamos aquí en teología y experiencia mezclado en lo que vamos tratando de los mandamientos porque todo tiene que ver con cómo se aplica. Si tú fuiste un promiscuo en tu vida pasada o una mujer promiscua, no cuente eso. No hable de eso. Si quieres decir lo que el Señor hizo, solo di, yo era muy promiscuo y el Señor me salvó, ya. Pero es que yo salía con las muchachas y yo les esto y yo aquello y yo las convencía de esta manera y las convencía de la otra forma. ¿Qué pasa en la mente del que te está oyendo? Bueno, no, primero, ¿qué pasa en ti? Seguro te vas a empezar a deleitar. No te empiezas ni a dar cuenta y ya estás con la sonrisa. Es que yo sí, así, es que yo sí, es que. Y el otro, si no ha sido una vida así, tal vez está pensando, yo por qué no hice eso. O si está teniendo preciso una lucha, entonces, voy a probar a ver eso si me funciona. No, ni aún se nombre. Ni aún se nombre. Me adelanto un poquitico, el contenido que vemos en la televisión. Si dice ni aún se nombre, yo tengo que tener cuidado que lo que yo veo en las películas no esté nombrando y desaprobando, contenido sexual ilícito. Algo que sea un pecado a los ojos del Señor. Esa palabra que dice aquí en el texto, ni truhanerías, es una palabra bien interesante. Habla como de las maromas que hace un mico. ¿Sí? ¿Han visto a un mico saltando y él da un giro y sigue hacia el otro lado? Es como lo que representa la palabra truhanerías en el griego, un giro. ¿Qué nos hace pensar eso, hermanos? Las palabras de doble sentido. Cristianos, las palabras de doble sentido no tienen cabida en tu boca. No tienes por qué estar utilizando el chiste verde, haciendo el comentario con el doble sentido. Y mira, tú estás en un ambiente laboral, estudiantil en el que lo hacen. ¿Cierto? El compañero llega, tú dijiste cierta palabra y todos se burlan. Vea lo que dijo, qué tal cosa. Hazte el tonto. Yo lo hice, yo lo hacía. Hazte el tonto. ¿Cómo así? Pero si yo dije eso, ¿qué significa? Explícame, no entiendo. ¿Tú sabes por qué se están burlando? ¿Tú sabes el chiste verde la truhanería que están haciendo? Pero tú no sigues el juego. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Por qué se ríen? No entiendo. Estoy diciendo algo natural. Y más bien causas vergüenza en los pecadores. Pero tú no andas con esos chistes vulgares, con esas necedades, hablando de todo lo que sea pecaminoso. Hay que cuidarse, hermanos, porque empezamos a hablar de eso y luego nos hallamos deseando el pecado. Y finalmente, en lo positivo, debemos ser castos en nuestra conducta.
tratar con respeto y reverencia al sexo opuesto, tener una vestimenta decorosa, tener conversaciones transparentes y buenas y honrar el matrimonio. Todo eso, hermanos, son consejos, son mandamientos que les estoy dando para que nosotros notemos todo lo que implica el séptimo mandamiento. Todo lo que implica el séptimo mandamiento. Yo trato con reverencia al sexo opuesto. Hay que tener cuidado cómo tratamos al sexo opuesto. Decían las mamás, juego de manos, juego de marranos, eso de jueguitos de manos y te chuzo, jovencitos, ¿no? En los colegios y te chuzo y te abrazo y ven que caminamos. No, reverencia, varones. Si es una señorita de lejitos, ese cuerpecito no se toca a menos que la haya puesto anillo en mano y prometido que siempre voy a estar con ella. Si es mi prometida, no es que ya nos comprometimos, eso no lo toque, no le ponga las manitos encima, que ese contacto físico, el texto que leíamos ahorita en 1 Corintios 7 dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer, no tocar, dice Pablo. Por supuesto, yo la saludo a ustedes, damas, nos damos la mano, nos damos un abrazo. Pablo está pensando es cuando ya hay algo de deseo y tú medio tocas eso te enciende, eso te prende. Entonces, no, esos toqueteos no, y menos si sabes que la persona gusta de ti, menos si tienes una atracción física. No toque, deje eso quieto, ponga anillo en mano, diga, lo juro, y ahí sí, haga lo que quiera, pero mientras tanto, no. Sí, mi hermano. Un tópico muy cercano a mí, y no solamente una parte física, si un varón, una niña, temas, las ideas emocionales, de esto están tocando la manera que no debe ser. Tú ves un banano bien bonito y lo tocas, y todo el mundo lo toca, no lo están pegando, no lo están tocando, lo van a mamuchar, y el culpable está apoyado. Física, emocional, mentalmente, son cosas que no deben compartir. Sí. Tenemos que mostrar la forma de proteger eso para que ellos no lo hagan para que ellos lo hagan. Así es, mi hermano. Dos, siguieron muy bien y están en buen camino porque no lo hicieron, todos no quisieron hacerlo. De mis propias ideas, no digo de movimiento, sino de realidad. Sí. Hay que estar en cuenta porque somos responsables de la castidad. Sí. Para los que... bueno, el hermano está atrás, se escucha todo, ¿no? Cuando es de aquí adelante hacia atrás es que no se escucha casi. Pero sí, hermano, definitivamente el vínculo emocional que se permiten mujercitas con otros hombres, eso luego ya da para otras cosas. Sí, mi hermana. Ajá. Ujú. Ajá. Ah. Qué duro, ¿no? Sí. Sin embargo, yo creo, pues vería también mucho problema en el varón en ese caso, ¿no? Haber recriminado tanto el pecado pasado, porque si me caso, yo sé que Cristo no nos está recriminando constantemente nuestros pecados pasados y sabiendo Él lo sucio que éramos. Bueno, sigamos hacia ahora el aspecto negativo del mandamiento. ¿Qué se prohíbe en el séptimo mandamiento? A mí me queda a veces difícil no pasar de lo uno a lo otro. Creo que en lo que he dicho ya estaba hablando de prohibiciones, pero bueno, veamos tal cual las prohibiciones.
El séptimo mandamiento prohíbe todos los pensamientos, palabras y acciones que sean contrarios a la castidad. Lo mismo de antes, pensamientos, lo que hablo y lo que hago. Todo que no sea contrario a la castidad. Por ejemplo, sería pecado pensar en lujuria. No, pastor, yo no soy un adúltero, y yo no veo pornografía, y yo no, en las calles no veo a ninguna mujer, pero en la mente estás pensando en lujuria, estás recordando alguna aventura que tuviste, estás trayendo a tu mente alguna imagen ilícita. Eso sería lujuria, eso sería pecado, porque otra vez el Señor dijo, desde el corazón. Miren, me vino a la mente y quiero darlo. Consejo a los jóvenes de manera particular de cuidarse en su castidad. Escuché el caso, escuchando un sermón sobre esto, escuché el caso sobre un hombre que se casó después de haber sido muy promiscuo. Y se casó con una mujer muy linda, que era muy hermosa. El pastor que contaba eso decía, esa mujer con la que ese hombre se casó era muy hermosa. Llegaron a la noche de bodas. Y el hombre le confesaba después al pastor que no pudo tener su noche de bodas en toda pureza porque tenía tanta basura en su mente este hombre que aún teniendo una mujer muy linda enfrente, no la pudo tratar con respeto, no pudo sacarse tanta basura de la cabeza. Hay que cuidarse desde ahora para que entonces no tengamos que estar pensando en tanta lujuria. Eso se queda ahí. Esa es la dificultad entre, vean, la pornografía, el alcoholismo y las drogas. Los tres son vicios. Los tres son vicios. Los tres tienen que ser tratados con terapia, pues quiero decir, con un choque para dejar el vicio. La dificultad es que la pornografía son imágenes. La droga es una sustancia, el alcohol es una sustancia y eso se te sale del cuerpo. Pero ¿cómo sacas una imagen de la mente? Esa es la dificultad del adulterio, de todo lo que sea inmoralidad sexual, que eso se queda ahí y ahí te puede durar muchísimo, siempre. Por eso es que hay que cuidarse para que luego no venga tanto pensamiento. 2, las palabras sexuales son pecado, lo que hablamos. Y aquí yo quiero dar algo muy particular para que ustedes noten esto en la música. Cuidado con la inflexión de la voz. A ver, perdónenme el ejemplo, pero lo voy a utilizar con un varón para que una dama no se va a sentir incómoda. ¿Qué tal que yo le diga al hermano Carlos desde acá? Mi hermano Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué palabras usé? Hermano Carlos, ¿cómo estás? A que yo haga eso. Hermano Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué pasó ahí? Dije las mismas palabras, pero hice una inflexión en mi voz. Y esa inflexión sonó sucio, ¿cierto? Damas, cuidado con inflexionar la voz cuando le hablan a un varón. Varones, cuidados con estar inflexionando la voz para referirte a una dama. Hola, ¿cómo estás? Qué linda te ves hoy. Esa dama está entendiendo lo que tú le estás diciendo. Y si no lo está entendiendo, su subconsciente se está sintiendo acosada. La inflexión de la voz, eso está en la música. Hay que tener cuidado con la música. Yo he tenido que quitar canciones, incluso cristianas, porque esas señoritas inflexionan la voz horriblemente. Empiezan con una pujadera. Que no cantan normal, porque no dicen nuestros corazones, no. Nuestros corazones. Uy, porque inflexionan la voz así. Eso es sucio. Los impíos, no les tengo la fuente, pero impíos que decían, así, cito a un impío, no me acuerdo el nombre, repito, no tengo la cita, pero él decía, la inflexión de la voz en la música es igual a pornografía musical. Un impío, pornografía musical. Entonces, estoy escuchando canciones que no hablan de sexo, pero ¿por qué de pronto me sentí un poco provocado? Inflexión de la voz. ¿Sí, mi hermano? Claro. Ajá, coqueteo total. Pero yo solo la saludé. Yo solo le pregunté cómo está.
¿Por qué son tan legalistas? Claro, claro. De hecho, hermano, yo no tenía ni que haber dado el ejemplo. Mentira, yo me acordé cuando preparé esto, pero no lo traje porque es sucio. Marilyn Monroe le cantó al presidente de los Estados Unidos en su época el cumpleaños feliz. Uno diría cumpleaños feliz. ¿Qué cosa sexual tiene? No busquen eso. No busquen eso. No busquen eso. Sucio, el cumpleaños feliz. Por la inflexión de la voz y por la forma y por la persona, ¿no? Marilyn Monroe. Sí, mi hermano. Porque va a los sentidos, al tacto, a lo que yo siento. Por eso se llama sensual, de sensorial. Canciones con letra sexual, el doble sentido. Bueno, ya hablamos de estas cosas. 3. Tenemos que tener cuidado con las acciones que sean contrarias a la castidad. Bueno, aquí era donde hablaba nuestro hermano Robinson del noviazgo. No, los novios se pueden besar sin estar casados. Hermanos, me da tristeza y no voy a citar al pastor porque lo admiro, pero un pastor que estaba hablando sobre estos temas y no les voy a decir que si son novios y se besan no es pecado, pero no es bueno, no es pecado, porque es un desorden sexual. ¿O qué pasa cuando nos besamos? Eso se calienta a uno, hermanos. Se prende el cuerpo, eso es biológico. Las partes más sensoriales del ser humano están en los labios. Y cuando besamos se generan estímulos sexuales. El cuerpo sabe que el beso está preparando para algo. No, eso es desorden sexual. Las caricias sin estar casados. Repito, jovencitos, más que todo, en los colegios. No, es mi amiguito, yo lo abrazo. Tu amiguito. Te hablo como hombre. El hombre siempre está buscando la oportunidad para ponerle la mano encima a la chica. Y a veces se cree que es porque es mi amiguito, es que caminamos de gancho, es que estamos aquí tirados en el piso. Cuidado, jovencitas, créeme, ese hombre está teniendo malos pensamientos, te lo aseguro. La pornografía obviamente es pecado, la pornografía es pecado. Ahorita planteaba de que, bueno, la Biblia no habla de los videos, ¿no? Ni de fotos. Pero es que incluso la misma palabra pornografía sí existía en el primer siglo. Porno habla de todo lo sucio y grafíos es realmente descritos. Es que la pornografía en esa época, la pornografía era describir lo que las prostitutas hacían. Entonces los hombres leían esos relatos y leyendo esos relatos, pues eso era pornografía. Entonces, eso luego ya con lastimosamente la tecnología y demás, pues se le agregó imagen y todo lo demás. Toda la pornografía es pecado. Y amados, tengo que decir varias cosas rápido porque, repito, el mandamiento incluye mucho, pero para seguir hablando de la pornografía, que es un pecado tan latente, miren, hay algo que se llama la neuroplasticidad, ciencia. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese término tan raro que salió el pastor? Básicamente que tu cerebro es como plastilina. Tu cerebro se moldea. Tu cerebro hace conexiones neuronales. Miren, los niños, los bebés tienen más neuronas que los adultos, pero no tienen tantas conexiones neuronales. Y las conexiones neuronales son las que nos empiezan a enseñar cómo es que se logra algo. O sea, el bebito tiene más neuronas que el adulto, pero él no sabe que con su mano es capaz de obtener un objeto y llevarlo a la boca, hasta que empieza a hacerlo. Y entonces su cerebro hace conexión. Y, esto es lo que me sirve para llevar a la boca. Y ahí se hicieron conexiones. Ya la aprendió. Con mi manito soy capaz de llevarme el alimento a la boca. Cuando tú ves pornografía, tu cerebro hace conexiones. Para obtener el placer, solamente agarro el celular, miro eso y ya. No tuve que gastar dinero, no tuve que decir te amo, no tuve que comprometerme, no tuve que estimular a la otra persona, simplemente me complací y ya. Tu cuerpo aprendió una conexión neuronal para cómo obtener placer. Aunque incluso luego vayas a tener una relación sexual con tu propia esposa, tu cerebro le cuesta porque dice, esto me demora mucho, la otra me funcionaba mejor. Y por eso hay hombres que incluso casados sufren de no poder tener una relación sexual con su esposa porque entrenaron demasiado a su cerebro en la pornografía. Entonces, ¿qué toca hacer luego? Desentrenar al cerebro, quitar eso, que el cerebro empieza a aprender que esa no es la forma, pero eso cuesta.
Y eso cuesta. Cuidado, repito, la pornografía no es una sustancia que sale, son imágenes. No, más bien sirve como justificación, pero es que sería una justificación de por qué es tan malo, por qué está tan condenado, pero definitivamente no lo exonera del pecado porque tiene que empezar a dejar eso. Repito, es como la droga. El drogadito no le quitamos que de verdad necesita consumir, o sea, su cuerpo tiembla, o sea, sí es cierto, lo necesita, pero es pecado porque él dañó su cuerpo. ¿Sí? Es lo que pasa con la pornografía. No sería una justificación, sino que dañaste tu cuerpo, por eso el cuerpo te lo está pidiendo. No es que yo soy hombre y tengo debilidad, no, es que le diste demasiada información sucia al cerebro. Todo desorden sexual, repito, entonces aquí homosexualismo, bestialismo, pedofilia, necrofilia, cualquier cosa que sea desorden sexual, no lo debemos hacer. El divorcio sin justa causa es pecado. No voy a ahondar más en esto porque ya se me está acabando el tiempo. Termino con estos consejos rápidos para la castidad. No tener conversaciones íntimas con el sexo opuesto, lo que estaba diciendo ahorita el hermano Robinson. Si tú te pones varón casado o joven no casado, tal vez no estás pensando en nada malo, pero tú empiezas, es que mira, tengo estos problemas emocionales y me está pasando esto en mi casa. Y no te gusta ese chico, pero tú le empiezas a contar. Después estás enamorada del chico, porque él te escucha, porque él te atiende. Y ya después el chico te atrae también sexualmente, porque abriste tu corazón demasiado a una persona del sexo opuesto. Muchas conversaciones íntimas, ¿no? La ociosidad, y puse esto precisamente para un consejo contra la pornografía. Estar ocioso, eso te da ocasión para pecado. Una persona que está trabajando bastante, que llega a su casa y tiene hijos, diría uno, ¿a qué hora se va a poner en pecados sexuales si anda muy ocupado? Pero una persona que está ociosa ciertamente cae. No estar a solas. Esto, si estás luchando con un pecado sexual y estás a solas, conectado a la ociosidad, te da cabida para el pecado. O si tienes a una persona que te atrae, no te quedes a solas. Eso diría uno, no es un pecado estar a solas con una persona del sexo opuesto, pero uno pudiera decir es pecado de imprudencia. Porque ahí solos, quién sabe qué pueda pasar. No jugueteos. Otra vez, cosquillitas y la bromita y te quito y te pongo. Cuidado, más que todos los jovencitos, cuidado. Yo recuerdo una vez una jovencita, cuando yo estaba en el instituto, era una muchachita de 16 años. Algo le dije yo y me hizo así. Y estaba mi esposa ahí tras del hecho. No sabíamos quién fue más duro con ella, si yo o mi esposa. Yo le dije, no hagas eso. Yo soy un hombre casado, eso no te queda bien. Y después mi esposa la citó, y le dio varios consejos, esa muchachita pobrecita llorando, porque se dio cuenta que estaba haciendo eso con muchos otros hombres casados que no le decían nada. No, esos jugueteos no son. El decoro de los hombres y de las mujeres, hombres también tenemos que ser decorosos. Y ojo aquí, también por los hombres. Con tanto homosexualismo que hay hoy día, tú no quieres que otro hombre te esté deseando. ¿Cierto que no, varón? No quieres que un hombre peque tan horrible de homosexualismo por tu propia apariencia física. Bueno, si tú eres un hombre atractivo y pues vistiendo decorosamente, bueno, pero que no sea porque tú estás provocando el pecado sexual. Damas, cuidado con su decoro. Esos temas lo hemos hablado varias veces. Hay que cuidar el decoro, damas. Hay que cuidar con lo que publican en las redes, damas. ¿Para qué están mostrando tan por un like? Ni por plata. Decían, antes las mujeres se mostraban por plata, ahora se muestran por likes.
Cuidado, damas, cuidado con lo que publican, cuidado con lo que muestran, sean decorosas. Consejo de Job 31:1, varones, haced pacto con tus ojos de no mirar a una mujer virgen. Hay que cuidar los ojos. Pastor, no sé por qué termino viendo tanta pornografía. Si yo no sé, de pronto me dieron ganas, pero es que cuando estás en la calle, pareces abanico, ventilador, perdón, eso como lado para lado. Cuidado, varón. Y un consejo, lo principal es el amor a Dios, pero teme también las consecuencias contra tu cuerpo. Huid de la fornicación, dice Pablo otra vez, no resistas eso, huye. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Otra es lo de la neuroplasticidad. Fumar, diríamos, eso es contra el cuerpo. Es que es una sustancia que te quitas y ya. Pero la fornicación es una información que le das a tu cuerpo. Tú le das un besito a tu cuerpo y tu cuerpo enseguida se calentó y quiere más fuego. Porque le diste una información y el cuerpo pide más. Por eso dice, contra su propio cuerpo, peca. Quiero terminar con la oración y ahora vamos a repasar los 10 mandamientos y doy paso a otras preguntas. Bendito Dios, después de haber escuchado de tu mandamiento y de las implicaciones y prohibiciones que este mandamiento tiene, queremos rogarte que por favor nos des pureza sexual, Señor. Que nos ayudes a todos en todos los sentidos, en lo que hablamos, en lo que hacemos, en lo que pensamos, en lo que tiene en nuestro corazón, a estar puros, Señor, a no pecar contra el séptimo mandamiento, contra tu mandamiento. Y rogamos, Señor, perdón por los pecados de inmoralidad sexual que hemos practicado. Desde el simple hecho de ver y desear en el corazón hasta cuando hemos llegado al acto, Señor. Por favor, perdona. Y danos más de Cristo para recurrir a Él en arrepentimiento y fe. Y danos más de Cristo y poder de tu Espíritu para vencer el pecado. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.